Confort te invita a que te quedes en tu casa. Te dice que tiene todo en muebles electrodomésticos y fitness. Puedes consultar por la web o a través del Fonovía. Por ejemplo, ese radiador de aceite en Utah por solo $67 y con envío gratis dentro de Montevideo. Vía Confort 2507-3883. En el bloque anterior, nuestros panelistas, tanto Pupo como Virginia, dejaron planteadas dos preguntas. Nos gustaría que el doctor las pudiera responder. En cuanto a la Sociedad Uruguaya de Geriatría, la verdad que no sé cuántos geriatras hay hoy en día. Ellos tienen una sociedad que por supuesto está listado de todos los geriatras. Muchos de ellos no están de acuerdo con la institucionalización de los adultos mayores. La palabra institucionalización a veces está mal vista, pero en la realidad actual hay muchas familias que muchas veces necesitan las dos partes del pilar de la familia, padre y madre, salir a trabajar para sustentar la canasta básica. ¿Y dónde dejan al abuelo? ¿Con quién dejan al abuelo? ¿Con un extraño en su domicilio? No, optan por un residencial. Al residencial van de acuerdo a su poder adquisitivo. Ahora, de acuerdo al poder adquisitivo, el residencial puede o no brindarle determinados servicios. La Sociedad Uruguaya de Geriatría, que hemos tenido contactos con ellos, en su momento puede decir que está o no de acuerdo con la institucionalización, pero hoy en día los residenciales estamos instalados, es una realidad. Hay muchos geriatras gerontólogos que están al frente de residenciales geriátricos y por supuesto que se hacen bien las cosas. Todo aquel que conozca la medicina y sabe impartirla bien, puede perfectamente bien dirigir un residencial a conciencia, como se debe hacer, y para sacar adelante a esos ancianos, a esos adultos mayores. Solo para agregar que en el correo del programa también nos va a estar acompañando un máster en gerontología social, justamente para poder profundizar en estos aspectos. Pero también preguntaba Virginia algo concreto en la tanda anterior. A las medidas a adoptar ante esta situación, ¿no? Porque yo lo que planteaba es que me parece imposible, y como él decía también en el bloque anterior, por más protocolo y por más medidas que se adopten, el virus viola en algún momento esas medidas. Es muy difícil lograr que el virus no entre al residencial en algún momento, ¿no? Entonces pregunto eso, por las medidas, ¿qué medidas les parecen adecuadas? Y por otro lado, una medida puntual que estábamos hablando recién en el corte, que es la prohibición de las visitas, ¿no? Porque por un lado, eso, bueno, puede ayudar a evitar la propagación del virus, pero al mismo tiempo, justo esas personas que están en el último tiempo de su vida, tener que aislarlas, tener que separarlas de sus seres queridos, ¿cuánto sentido tiene extender, no sabemos cuánto tiempo, en la vida de esas personas así? Entiendo que sea por el bien de la salud pública y demás, pero me resulta tan delicado esa situación, ¿no? Justamente eso, la prohibición de las visitas es lo que más nos repercutió desde el punto de vista sentimental, anímico emocional, y funcional en el residencial, digamos, por la depresión del adulto mayor. Era su contacto con su vida anterior antes de ingresar en el residencial. Nosotros tratamos en lo posible... Pero, perdón, ¿es el coronavirus que los separó de la familia o digamos, por lo general las familias abandonan bastante? Pensando en los del nivel de ustedes, ¿no? Yo creo que es para otra charla. Caros y que... Creo que es para otra charla eso, pero nosotros hemos tenido buena receptividad por parte de los familiares. Todos los familiares que se preocupan por sus residentes están codo a codo trabajando con nosotros, no nos dejan faltar nada de los insumos que ellos necesitan en particular. Y nosotros con videollamadas estamos haciendo perfectamente bien ese nexo, el mantener mantener el contacto social con el exterior. El tema también es que los funcionarios necesitan cumplir su horario y retirarse a su domicilio. A las 8 horas de trabajo se tienen que retirar. ¿En qué viajan? La mayoría en ómnibus. ¿Quién les obliga a usar tapabocas? En los ómnibus hoy en día está aumentando el número de pasajeros que está yendo y viniendo en las horas pico. Nosotros asesoramos a nuestros funcionarios y les damos los tapabocas para que lo usen. Perfecto, lo usan, llegan al ómnibus y a veces, no, ¿cómo voy a poner un tapabocas por el que dirán, no sé qué, no sé cuánto? Llegan a su domicilio, pueden llegar con su tapabocas y después en su domicilio tienen que hacer su vida normal. Van a ir hasta el supermercado, van a la esquina, llevan a un hijo a hacer un mandado, no sé. Nosotros perdemos contacto,
puertas afuera del residencial. Esa es la puerta de ingreso más importante que tenemos que controlar, vigilar y abortar un ingreso. Por lo tanto, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y el MIDES para detectar precozmente el mínimo síntoma que uno de los funcionarios nuestros pueda tener y tomar las medidas como corresponde con su prestador de salud y después tomar las medidas dentro del residencial. Y estamos dentro de ese protocolo trabajando. Bien, querías... Sí. Yo quería preguntarle sobre los residenciales irregulares, clandestinos. ¿El Estado tiene alguna forma de conocer, de saber dónde están, dónde se ubican y por qué funcionan de esa forma tan irregular? Según la información dice que el Estado no puede acceder porque es difícil detectar dónde existe un residencial irregular. Según la ley 17066, toda planta física que contenga más de 5 adultos mayores pasa a ser, por ende, un residencial. Residencial privado, por supuesto, porque cobran, tienen un rédito, y yo creo que el que tiene más de 5 adultos mayores en su techo o bajo su techo, en algún momento necesita llamar a una emergencia médica para hacer una consulta. Si el Ministerio de Salud Pública en todo momento está controlando a las emergencias móviles y éstas puedan brindar la información, esto es un residencial, ya está. Ya están identificados los residenciales de absolutamente todo el país en menos de un mes. Todo el mundo puede llamar a una emergencia móvil de ACE, todo el mundo puede llamar a una emergencia móvil de otras entidades y todo médico que entra a un residencial por un medio u otro, con la formación que tenemos, nos damos cuenta en el primer segundo al poner un pie dentro del residencial si es o no. Sí, esto decían las autoridades anteriores y también decían que era un tema de presupuesto, que no tenían presupuesto para atender la situación de los ancianos, ¿no? El tema es el cuerpo inspectivo. No hay gente para inspeccionar y si hay gente no lo suficiente y si lo hay no están capacitados. No hay un protocolo de inspección. Todos van e inspeccionan cosas diferentes, todos van y sugieren cosas diferentes. Muchas veces solicitamos reunirnos para hacer un protocolo de inspección al que nosotros, que estamos del otro lado del mostrador, sabemos cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta frente al funcionamiento de un residencial. Si hacemos 6 o 7 puntos en una hoja y a todos los que van como cuerpo inspectivo se les presenta esa hoja a llenar, o lo hacemos vía internet. Hoy en día tenemos todas las herramientas para hacerlo. O sea que pensando en el medio vaso lleno, podría decirse que puede haber, al margen de lo que termine sucediendo en este contexto de emergencia sanitaria, ¿puede llegar a haber un antes y un después en los residenciales para ancianos a partir del COVID-19? Convencido completamente que a partir de que tenga que ver con agilizar la burocracia de aprobación, con entender, unificar protocolos. Sin ninguna duda, estoy convencido que vamos por buen camino, vamos a ponernos de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y el MIDES de transmitirle toda nuestra experiencia como asociación. En el caso mío llevo 26 años detrás de un residencial. Hay gente con más de 30 años en los residenciales. Si habremos visto pasar agua debajo del puente, tenemos toda la experiencia y necesitamos urgente transmitirla a la gente que viene detrás nuestro y yo creo que en poco tiempo damos vuelta a la cara y vamos a ver que esta imagen tiene que cambiar. Necesariamente tiene que cambiar. Bien. Y van a estar todos bajo el paraguas de la observación continua de la sociedad. Hoy en día estamos mal vistos y no es así. Puertas adentro, hay residenciales que trabajan a conciencia, dejan el alma a los propietarios adentro, ponen plata de su bolsillo muchas veces para compensar lo que económicamente no se llega con la paramétrica que hoy por hoy puede ser una canasta familiar o una canasta de un residente dentro de un residencial. Tenemos una carga muy pesada en los hombros, económicamente muy pesada. Doctor Juan Sparkov, entonces, directivo de Aderama, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si quiere pasar, nosotros tenemos para mostrar en el Zócalo información para, la tenemos al aire, para escribir, consultas, lo que fuera. ¿Ahí lo ve el mail? Sí, aderama@cns.com.uy.
Ese es Bien. el correo electrónico. Nosotros estamos afiliados a la Cámara Nacional de Comercios y Servicios. Pueden mandarnos correos, solicitarnos información. Nosotros estamos continuamente en contacto con los ministerios y estamos continuamente conectados con todos nuestros socios vía WhatsApp y vía correo electrónico, dándoles la información el minuto a minuto de todo lo necesario. Perfecto. A las órdenes. Le agradezco mucho por su presencia hoy. Les comentaba, vamos a recibir ahora un máster en gerontología social, pero antes repasemos lo que planteaba Delgado en la última conferencia sobre este tema. Mira. Primero que nada, las visitas están suspendidas. En algunos casos, debo decir que se incumplieron algunos de los requisitos del protocolo. Estamos haciendo rastreo, podrá ampliar después el ministro, pero parte de eso es una actitud no del todo responsable. Sabemos que hay de todo. La verdad, hay gente que da orgullo como tratan a los viejos y hay gente que lamentablemente lucra con la necesidad. La verdad me tocó recorrer varios de ellos, sobre todo cuando uno no tiene posibilidad de hacerlo en lo personal, y perdonen 5 minutos. En lo personal, cuando la abuela de mi mujer con 94 años se quedó sin sus 2 hijos, estuvimos recorriendo varios centros. Y claro, al alcance económico de lo que podíamos, y la verdad, uno vio de todo. Y la solución que encontramos es armarle un cuarto en la casa. Y vivió 100 años, los mejores 6 años de su vida. No todo el mundo lo puede hacer, pero cuando uno recorre centros de estas características, encuentra de todo. Personalmente me consta que es así. Por mi trabajo y otras razones también me ha tocado recorrer varios y efectivamente se encuentra de todo. Y a veces no podés creer que cobran para lo que ves. Pero insisto en decir con toda honestidad que es una situación muy pero muy compleja, que obviamente no es momento de empezar a señalar o juzgar a ver quién puede. Como contaba Delgado, él lo que pudo hacer con la abuela de su mujer de 96 años, no todo el mundo puede hacerlo. Hay ancianos que necesitan además tratamiento médico específico porque o padecen Alzheimer o tienen alguna otra patología que hace imposible que gente normal, sin estudios puntuales de medicina, pueda quedarse con ese abuelo en casa, ¿no? Eso es lo que decís vos, 10 segundos, es la clave de por qué más del 80% de los establecimientos no está irregular. Cuando es tan alto el número de la irregularidad es porque la irregularidad forma parte de la regularidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si todo el mundo pudiese pagar el servicio top de garantías, no existiría eso otro. La pregunta que tenemos que hacernos como sociedad, todos, sin excepciones, ¿por qué ocurre eso? Sería un absurdo que el 80% de las escuelas fueran irregulares. Sería un absurdo que el 80% de las carnicerías fueran irregulares. ¿Se entiende lo que quiero decir? En este caso es más del 80%. ¿Por qué será? ¿Qué agujero irregular llena esto que termina que entre todos no hagamos olas y mantengamos un estratégico silencio? Hasta que no nos miremos para enfrentar esta circunstancia, me parece que no sé si la vamos a cambiar. Tendremos catarsis, pero cambio me parece que no. La omisión del Estado. Bueno, sí, venimos de una experiencia socialista. Teóricamente, en una experiencia socialista, en estos 15 años, eso debió haber quedado en manos del Estado. Por alguna razón, tal vez por lo que dice Alejandro, por alguna razón, por la lógica del artillero o por la lógica esa de el interpelarnos a todos y todos no estamos en falta con este tema, eso no se ha dado. Hoy leía que se le hinca el diente al Instituto de Derechos Humanos, que nunca hizo denuncias con ruido suficiente sobre este tema, por ejemplo. Pero el Instituto de Derechos Humanos está preocupado por la marcha del PIT-CNT, y tendría que estar denunciando este tema ahora mismo, acá.
Pero Responsables somos todos, me parece, ¿no? Porque es un tema que nosotros como sociedad creo que muchas veces hablamos de la vulnerabilidad de otros sectores de la población, ¿no? Como las mujeres, los niños, que por supuesto también tienen esa vulnerabilidad, pero nunca hablamos, o muy pocas veces hablamos de las personas mayores, ¿no? Entonces, creo que por eso tenemos que hacer un mea culpa y todos empezar a pensar que tenemos parte de responsabilidad y que hay que ocuparse de este tema. Pero también dejó venir abajo el Piñeiro, por ejemplo, que hay 4 pabellones, que es un tema para debatirlo. Justamente, en el bloque anterior, el doctor directivo de la Asociación de Residenciales nos comentaba que desde la gerontología no siempre hay un apoyo del 100% o la institucionalización es algo que genera reticencias en el ambiente especializado. ¿Qué opina nuestro invitado sobre esto? Ricardo Alberti, sociólogo, como les decía, máster en gerontología social, especializado en sociología de la familia, sociología del cambio. Uy, si tendrá en estos momentos material de sobra para profundizar, ¿no? Con lo del cambio. Estoy entretenido. Me imagino. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre concretamente sobre hacia dónde estamos marchando en ese sentido? Si hay que dejar de ver como mala palabra el tema residencial, si hay que, en todo caso, abrazarla pero mejorarla. El residencial vino para quedarse, primer titular, ¿no? Lo único que en el mundo existen 40 tipos de servicio para adulto mayor. 39 o 38 amortiguan el ingreso. El ingreso a una residencia es casi uno de los últimos. Vamos de servicios muy simples, que es ir a leer un diario con un adulto mayor que está solo, sacarlo a pasear, traerle la comida. ¿El sistema de cuidados acá? Sí, pero un sistema de cuidados está muy focalizado en algún tipo. Estamos hablando de 38, 39 servicios que nos faltan. Acá tenemos nada más las residencias, ¿no? Tenemos algo de cuidados paliativos, se apunta desde un punto de vista pero eso es otro escenario, ¿no? Pero es excepcional, pero nos faltan 38, 37 servicios que amortiguan el ingreso a una residencia. O sea, tendríamos que... A ver, den más ejemplos. Por ejemplo, de lo que nos falta. Desde lo más simple, yo decía, de servicios que vayan a conversar con un adulto mayor y si lo ven mal, activen otro servicio, hasta servicios de traslado, de comidas calientes, recreativos, de asesoramiento a la familia cuando lo ingresa a una institución, centros diurnos especializados en Alzheimer, ¿no? Centros diurnos que hay especializados hasta en quebradura de cadera, que es una de las patologías más comunes que a veces no se rehabilitan bien. Sí, uno ha escuchado tantas veces decir que se quebró la cadera, es el principio del fin, ¿viste? Porque una mujer que está cocinando para toda su familia, se sube arriba de un banquito, se cae del banquito, se quebró la cadera, 2 horas después ya tenemos la misma familia, ¿no? Y el sistema la tiene como postrada. Entonces esa mujer primero se resiste y al poco tiempo ya asume el concepto de estar postrada. O sea, el sistema se entrega. Claro. La postramos en alguna forma, o lo postramos también. Por lo general es un problema más llevar a la mujer. Dígame, ¿es un tema de recursos económicos? ¿Es un tema de valores de la sociedad en su conjunto? Yo diría que el problema menos importante son los recursos económicos. Entonces es la otra. Porque si uno mira el mundo, muchos servicios se autofinancian, ¿no? Lo único que a los uruguayos nos cuesta un poco, esos 38, 39 servicios que decimos que hay que inventarlos, hay que tener un poco de paciencia, porque es como cuando surgió el teléfono. Surgió el teléfono digital, el celular, pero tuvimos que vender la necesidad. Nadie al principio que salió un celular, se usaba, la gente tenía mucho dinero, nadie. Y hoy no podemos vivir. Con eso vamos a tener que hacer lo mismo, nos va a pasar con todos los servicios. El tema es que ¿quién vende esta necesidad? ¿Quién nos convence de la necesidad? Si los propios beneficiarios no tienen la voz para hacerlo. Si yo le digo a usted tiene que ingresar a su abuela o a su madre, ¿no? Yo le digo, bueno, capaz que no la tiene que ingresar hoy, capaz demora un año, pero si adquiere este servicio de que vaya a su casa, de que tenga una cuadrilla de baño, una cuadrilla de estética, alguien que se ocupe, si yo le puedo vender todos esos servicios a un costo igual o menor a lo que va a pagar en residencia, ¿usted no la dejaría un año más fuera de la residencia? Todos haríamos eso. Por supuesto. Todos haríamos eso. La cosa es que nos cuesta a veces fomentar ese servicio, ser innovadores en los servicios y aguantarnos como el Estado. ¿Quién nos hace entender que existe esa necesidad? Porque no va a ser la abuela que quedó postrada, que se entregó por el sistema. Entonces, tenemos que ser los hijos o los nietos de esos abuelos, tienen que ser los representantes en el Parlamento. Hay que crear esa necesidad. Estoy de acuerdo con usted. ¿Quién la crea? Hay una experiencia, por lo menos una experiencia muy linda, que es
creo que los jóvenes, los adolescentes hoy tienen una vinculación con el abuelo que los que trabajábamos en esto no la esperábamos. Con el viejo sí, yo creo que con el abuelo afectivo, no digo con el viejo, entre comillas, de la sociedad, sino con el abuelo. Sí. Hay muy buena relación, ¿no? Y hay mucha... A ver, no se olviden que nuestros hijos fueron criados por nuestros padres. Somos una de las primeras generaciones que muchas horas nuestros hijos pasaron con nuestros abuelos. Lo que tenemos de 40 y pico para arriba, fuimos más criados por madres que estaban en sus casas. Pero nuestros hijos tienen la mitad o el 80% capaz de crianza y de calidad, crianza de calidad, porque nosotros llegábamos apurados, le decíamos, como, vamos a hacer los deberes, que el otro, y la abuela lo consentía, pero a su vez lo educaba, le transmitía valores. Yo creo que si tuvimos un bajón de valores, que nunca hay un bajón de valores, cambian los valores, lo tuvimos en la generación reinante, que somos nosotros. O sea, nosotros somos gran parte del problema, por eso hay esperanzas en las otras generaciones. Me encanta esa lectura, me encanta esa lectura. Panelistas. Vir, ¿preguntas? No, en realidad estaba pensando, porque usted recién hablaban de vender esa necesidad. Yo creo que más que vender la necesidad es ver que existe esa posibilidad, ¿no? O sea, él lo planteaba recién y me parece que muchos de nosotros no visualizamos esa alternativa que es un intermedio y parece, no, seguro que es muchísimo mejor, ¿no? Hay muchísimos intermedios. Yo voy a decir un ejemplo, claro. Pero muchísimo. En el tema del baño es concreto, bien concreto. ¿Saben lo que es bañar a una persona mayor que está semipostrada, ¿no? Por un familiar, casi siempre es la mujer pobre, la esposa, que tiene la misma edad o más? Sí, que requiere fuerza física, además. La fuerza física, y casi no tenemos, es dificilísimo conseguir cuadrillas de baño, gente que se ocupe de 3 veces por semana o 4 veces por semana, cae, ve, y eso se activa con... Si la cuadrilla lo ve que está mal, que está diferente o que tiene algún problema, el cuidador activa otro servicio, llama por teléfono y dice, mirá que vivía fulanita mal. Ocupacional, la terapia ocupacional nomás. Es algo reciente en nuestro país, remite más a las personas con discapacidad, pero es toda una forma de dar un entorno y mejorar la calidad de vida de las personas que lo requieren, y es muy reciente también. Y ni que hablamos de los servicios donde el viejo es el actor, el viejo afectivamente hablando, el adulto mayor es el actor. A ver. Tenemos experiencia de que acompañando enfermos son buenísimos los adultos mayores, tenemos experiencia que criando niños también son muy buenos, tenemos experiencia que la gente que pasa por situaciones jóvenes, que pasa por situaciones muy crudas de muerte, el asesoramiento, por lo menos el oído. El adulto mayor la activo todavía, en plena uso de facultades. Ojo, nosotros hacemos como dicen los niños chicos, mi abuela no es vieja, ¿viste? Yo siempre me gusta pelear, ¿viste? Que a veces cuando ves alguna, tu abuela es viejita, no, mi abuela no. Hacemos la sociedad 60. A veces, a ver, en Uruguay tenemos hoy en día, hoy no porque estamos en cuarentena, pero podemos tener una persona de 65 años corriendo con calzas en la Rambla, una señora, y podemos tener la melliza, ¿no? Con una pollera de lana, barriendo la puerta de su casa y capaz que no teniendo ninguna actividad. Capaz que son mellizas. O sea, la diferencia radica en cómo enfocan el proceso, ¿no? O cómo lo viven el proceso. O sea, hoy tenemos esas realidades. Tenemos personajes de la farándula del mundo que tienen mellizos y que vos la ves... en Mirta Legrand desde hoy. Sí, pero no la quería decir, pero es obvio. A todos nos vino a la mente. Los Rolling Stones, que no tienen mucha menos cantidad de años. Exactamente. Sí, igual lo de 65 sonó demasiado. Hoy 65 es sí, joven, pero ¿no? es la edad que yo estoy de acuerdo. Estadísticamente la vamos a tener que correr porque cada vez nos miran con más rabia y nos van a empezar a pegar. No dentro un poco, ¿no? Pero 65 es una edad estadística que se dice, que es el adulto mayor joven, que se dice 65 a 75 años. En realidad, de 75 para adelante va a ser... y no sé la edad de ningún panelista, le digo por la duda. Sí, acá yo creo que hay algunos que están escondiéndose abajo. Bueno, Pupo, lo bueno es que te hacen pasar en las farmacias primero. Eso es horrible, ¿no? Viste que hay carteles en las farmacias embarazadas y de 65 años pasan primero. ¿Por qué este señor va a pasar antes? ¿Qué problema tiene? ¿No puede hacer la cola? Voy a eso, ¿no? Como que los 65 hoy es un parámetro que me parece que está... caduco. Escuchando a Ricardo, más allá de que nos trae, tal como decía la compañera, de pronto escenarios previos, porque me da la sensación que salteamos etapas, ¿no? Es decir, la abuela cocinando para todo el mundo, se cae del banquito al residencial, sin etapas en el medio que vos decís que existen, que se conocen y que seguramente en otros lugares están instaladas.
No obstante, a mí me da la sensación, una vez más, la convicción, diría más que la sensación, que a esa etapa de la vida se llega de acuerdo a cómo te preparaste antes, ¿no? Es decir, a mí me da la sensación que por ahí debe estar la clave. El gran escritor Mario Delgado Paraín, él siempre dice, es casi una especie de leitmotiv que tiene a propósito del tema. Dice, nosotros empezamos a equivocarnos cuando nuestros hijos dejaron de conversar con nuestros abuelos. Es decir, cuando dejaron de tener tiempo cuando dejaron... No permitimos que se diera esa instancia de los cuentos, de los relatos, y en tu época que de pronto, sin haberlo previsto, lo que vos decís, esta sensación de que los padres necesitan de los abuelos, porque por más doble horario que lleves a los gurises a la escuela, te digo si no puedes llevarlos doble horario, necesita que tus viejos sean los que lo vayan a buscar, los que lo lleven al club, etcétera, 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 etcétera. Eso se genera una instancia que de pronto termina siendo saludable. Creí haber entendido eso, ¿no? Es básico para la identidad de las personas, esto que tanto nos preocupamos, la identidad fuerte de las personas, no como uruguayo. Identidad de persona es contactarte, vivir la experiencia de todas las edades para después ser un ejemplo. Por eso hoy los adultos mayores de hoy, si viven bien y llegan bien, son el ejemplo para los que están ahora, porque los que están ahora como niños jóvenes van a pasar los 100 años caminando. Entonces, ¿qué imagen van a tener hoy si tienen esta imagen de abuelo? Para la identidad es básico, como es. Sí. Sí, quería preguntar, aquellos que no pueden pagar un residencial privado, y yo recuerdo que hace muchos años teníamos el Piñeiro y allí se alojaban en 4 pabellones, unas 1.200 camas que hay allí, hoy se ocupan solamente unas 200 camas. Yo empecé trabajando en el Piñeiro del Campo. Entonces yo quería preguntarle exactamente, el Piñeiro del Campo, esa experiencia, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué ahora se ha cambiado esa experiencia? ¿Por la privatización o por aquellos? Lo que más me preocupa es aquellos que no pueden acceder a un residencial por los costos que el residencial tiene y que a su vez el Estado tal vez tampoco puede darle la suficiente contención que necesita ese adulto mayor. Hay varias explicaciones, o sea, por lo menos una explicación histórica. El Piñeiro del Campo, cuando yo ingresé en el 90 y pico, sí, 95, 96, la mayoría de las personas, vos las veías, era un asilo de adultos mayores. Cuando vos veías las edades, muy pocos llegaban a ser adultos mayores. Tenías algún veterano, pero el que estaba en la calle, barbudo, con situaciones de higiene, tú lo bañabas, lo alimentabas, lo vestías y era una persona joven. Primera cosa, el Piñeiro del Campo abarcó a cantidad de realidades que no eran solamente el envejecimiento. Claro. Gente que quedaba sin casa y no tenía dónde irse. O sea, el Piñeiro del Campo antes era salud, lo primero, pero mucho de vivienda, mucho de que no había políticas de reinserción. El hombre que es lo que antes se usaba mucho, el hombre que cambiaba muchas veces de familia, que se iba a trabajar al exterior o a diferentes lugares, que tenía hijos por todos lados, ¿dónde terminaba? No iba a ser, terminaba sus años, ¿no? Y capaz que no era porque estuviera muy viejo, terminaba en el Piñeiro del Campo. O sea, el Piñeiro del Campo fue una gran bolsa que no era de adultos mayores, una gran bolsa que tenía muchas políticas, o sea, cubría muchas necesidades políticas que no existían. Eso era un grande problema. Por eso. Hoy en día, les digo un principio, los macrohogares en ningún lado funcionan. Todo el mundo está haciendo cada vez más chico. ¿Por qué? Porque los macrohogares terminan siendo, esos que tienen 200, 300, terminan siendo, en el mejor de los casos, una hotelería. Que la hotelería es precioso cuando somos jóvenes y estamos en Europa y pasamos días sin lavar la ropa y sin preocuparnos por la... Pero vivir en un hotel con los horarios, ustedes pónganse, siempre yo hago este juego con los alumnos, ¿no? Pónganse en la idea de que ustedes son adultos mayores. Genial. Una semana en un hotel, 15 días, pero después te tenés que levantar todo tu tiempo, tu vida al mismo horario, comer a la misma hora, vincularte con las mismas personas. O sea, tampoco es una... Pero sí hay hogares más reducidos, sin fines de lucro, que sí, con gente trabajando enormemente el tamaño a siempre, vocación. Yo lo que uso siempre el principio, por la sociología de la familia, uso el principio de la familia o la familia extendida. El ser humano, cuando empieza a meterse en círculos básicos muy grandes, pierde identidad y se empieza también, los menos capacitados del grupo empiezan a perder atención. Los viejos, en primer lugar, y después los niños. Por eso siempre apunto a que
Los lugares tienen que ser con un número manejable. Tendríamos que llamar a un economista, porque a veces que hemos conversado con algunos amigos o amigas que son economistas, dicen, sí, hay un punto de equilibrio. Después de determinado tamaño, no es que sigue creciendo indefinidamente, sino tendríamos hogares de 3.400 adultos mayores y funcionarían un lujo. O sea, hay un momento que, y socialmente sí, muy grandes no sirve. Por eso el Piñera del Campo sirve para una cosa, pero yo los pondría primero en el Piñera del Campo, les haría entrar, pero después trataría de insertarlos por la calidad de vida, ¿no? Porque les cubrir la necesidad, pero ojo la calidad de vida, que en este tiempo, estamos hablando, la calidad de vida es súper básica. Nosotros, como estamos trabajando, corriendo y distraídos y no sé cuánto y preocupados, no nos damos cuenta, pero... No, pero más lo ilógico es que somos un país con población envejecida, lo sabemos desde hace tiempo, los censos, la estadística lo demuestra, y no sé por qué razón, y acá tal vez usted tenga como sociólogo una explicación, hemos sido muy perezosos siempre en el diseño de políticas para la tercera edad, cuando en realidad somos un país que tiene muchísimo adulto mayor. Hemos sido medio perezosos en cantidad de cosas. Nosotros perdimos creo que la ideología de la época ballista, ¿no? De que éramos innovadores. Sí. En determinado momento empezamos como a copiar. Todavía pasa, gente que va a un lugar, va a Suiza, ve un servicio de adultos mayores, viene fascinado para hacer eso. Pero genial, tráete los suizos, tráete los funcionarios suizos, tráete la planta suiza, tráete los viejos suizos, porque acá no va a funcionar. Sí. Y después lo metes, pero como no se ajusta, empezás a modificarlo para la uruguaya. Termina haciendo cualquier cosa. Pero eso nos pasa en cantidad de cosas. O sea, tenemos que volver a decir, bueno, somos únicos en eso. Quizás no es bueno, pero somos únicos en el tema de envejecimiento. Un impacto grandísimo no estamos teniendo presente, lo que decíamos recién. Estamos dando la imagen a nuestros hijos de una vejez. No como me van a tratar a mí, no el chiste, dice, trata bien a tus hijos que elegirán tu residencia. No es el chiste, no. Es si van a ser felices o no nuestros hijos, los que son adolescentes, viendo qué les espera. O sea, si pueden ver que su vejez va a ser gratificante y satisfactoria. Eso es un desafío que tenemos nosotros. No sé si se entiende. O sea, le estamos dando un modelo de felicidad a los que están viniendo, ¿no? También, que eso a veces se nos escapa, estamos muy ocupados en lo inmediato, no es mejor cosa que decirle a un hijo que tenga una vejez feliz, no lo vamos a ver, ¿entendés? No lo vamos a ver, creo, no sé, a menos que salga algún tipo de invento. Tal vez haya, no sé, esto lo pregunto a todos, algo pasó con el concepto de la vejez en los últimos años que se ha insistido mucho en visualizarlo justamente, quitarle ese tono lúgubre, ¿no? Y yo no sé si al final no hubo como porque se puede hablar de vejez feliz. Sí. Se puede hablar de vejez feliz. Sí, se puede hablar de felicidad cuando... No, a ver, hay muchas formas distintas de envejecer, claro está. La primera pregunta la independencia, la autonomía son claves en eso. Ahora, cuando todo eso se pierde... Sí, es como que vos me digas, ¿se puede hablar de niñez feliz? ¿Se puede hablar de adolescencia feliz? ¿Se puede hablar de adultez feliz? Sí, yo creo que la vejez, vista como etapa de la vida, sí. Si no, estamos asociando ser viejo con lo malo. Y ahí ya, si estás con ese modelo... No, claro. Por eso es que irrumpe una mirada nueva sobre la vejez y se insiste en entender que no todo es malo. Yo no sé si no nos hemos ido para el otro lado, al punto tal de que entonces... ¿Qué problema tenían los adultos mayores? ¿Se entiende a lo que voy? El movimiento pendular, que hace que como un buen día nos horrorizamos por la realidad de las residenciales, después nos olvidamos otra vez. Bueno, porque cambió la mirada y la vejez no es tan mala. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Nos ha costado decodificar los mensajes. ¿Qué ha pasado? Yo creo que no nos olvidamos de lo que ocurre, sino que no ejecutamos correctamente lo que se planteó. Por ejemplo, existen leyes, existe el mecanismo y a la hora de ejecutar una acción, y bueno, se deja pasar. Yo creo que todos ¿Pero pensamos... eso es voluntad o no? Sí, por supuesto, es voluntad. No voluntad intencional, digo, una voluntad que parta de la comprensión profunda de lo que estamos hablando. Tal vez hay falta de eso. Sí. O falta de un acuerdo social sobre estos temas. ¿Qué opina? Acuerdo hay. Yo creo que acuerdo no tangible, no evidente, pero en acuerdo social. Sí falta de tomar, primera cosa, y acá capaz que choca con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Pero volviendo al tema del coronavirus, ¿no? Yo creo que las residencias, muy pocas, 100, 200, 150, no sé, no sabría decirle el número,
reaccionaron muy bien antes, si no hoy tendríamos muchísimos más fallecidos, muchísimos más enfermos. Bien, o sea que contrario, porque qué bueno que lo diga, porque lo dijo el invitado anterior, pero claro, es el directivo de Aderama, entonces... pero que usted lo refuerce. Yo he sido docente de instituciones, o sea, de personas que trabajan en instituciones. Primera medida que la tomaron... No vamos de atrás, entonces. No vamos de atrás, pero ¿gracias a qué? Gracias a los mismos dueños de lugares chiquitos y a los mismos funcionarios de lugares chiquitos. Y al protocolo que entró en vigencia rápidamente en marzo, ¿no? Muchísimas, lástima que no tenemos tiempo, pero muchísimas residencias chiquitas, de 5, de 10... no sé, de 8, tomaron medidas, hicieron sus protocolos, que eso no se sabe en ningún lado, mucho antes de que empezaran a fallecer los españoles, los adultos mayores españoles. Solos empezaron a darse cuenta, empezaron a comprar, fueron los primeros que compraron las máscaras esas que después, que eran más bien transparentes, las transparentes, buscaban las cosas, averiguaban, empezaron a moverse. ¿A qué voy? Hay como 3 grupos. Hay un grupo de residencias o de ni siquiera residencias, servicios que son desastrosos, cerrarlos y repartir los adultos mayores en la residencia está funcionando. Hay un gran grupo de que está en la mitad, que está luchando por hacer las cosas bien, pero le falta algo, apoyarlos. Y hay un grupo, ¿no?, que está haciendo las cosas muy bien y hay que destacarlo, que es mucho mayor que los 41 que están habilitados. ¿No? Están haciendo mucho mayor. Digo, destacarlos en el sentido de ver cómo está funcionando. Pero hay que tomar 3 medidas y muchas son feas. O sea, el cerrar y redistribuir te van a decir, ¿y dónde los metemos? ¿Y quién hay departamentos que no tienen, o que tienen uno, me estoy acordando de un caso concreto, que tuvo que ser cerrado, hubo denuncias de maltrato, de faltas de dignidad, y sin embargo vuelve a abrir porque no hay dónde mandar a los ancianos en ese departamento. En ese caso, ¿qué haces? Tenés que redistribuirlos. O sea, hacer ¿A otros departamentos? Puede ser otros departamentos, pero ¿te acuerdas cuando hablábamos de los servicios? Sí. Hay algunas experiencias micro en Uruguay de personas no viejas, o sea, no solamente adultas mayores, que se han ido a vivir juntas. Sí, cómo no. Yo perdón, no lo he hablado nunca, bueno, capaz que gente, yo porque soy divorciada, pero yo lo he hablado con amigas divorciadas también, todo que no está mal, viste, la pensamos esa, para un futuro, ¿no? Hay proyectos inmobiliarios en sectores de afinidad, como pueden ser de repente nuestros familiares o hasta un grupo de amigos, donde, bueno, lo piensan a 15 años o 20 años, donde vamos a vivir más o menos todos juntos con determinados servicios. Eso ya se está funcionando y se está vendiendo en el Uruguay. Pero claro, estamos hablando de un sector de clase media alta o de clase alta, y yo creo que lo que tenemos que ver es lo que dice el doctor acá, o sea, cómo llevamos las políticas de Estado conjuntamente con los sectores involucrados, los padres de familia y hasta los nietos, que es la buena noticia que nos trajo hoy el doctor con esa mirada positiva que le ha dado al programa. ¿Cómo nos enfocamos a esas situaciones en donde el viejito, cómo cae en un residencial? Cae a veces solo entregando su jubilación o su pensión enteramente a alguien a la cual le da un poder para que le cobre todos los meses. Y capaz que con 11.000 o 12.000 pesos esa persona le tiene que dar de comer. ¿A esa persona le van a dar de comer 3 o 4 veces por día? Probablemente no. Bueno, han habido casos de estafas. Han habido estafas. Pero bueno, también como dice el doctor, han habido situaciones de gente que pone hay plata otros, que no es siempre la misma historia y está bueno que lo destaque. No hay que demonizar tampoco a todas las casas, porque yo estoy seguro que hay gente que está en esta actividad y algunos que están hasta de manera irregular, informal, que están tratando de hacer las cosas lo mejor que pueden. A ver, Albertín. Sí, ¿cuál es la pregunta? Bueno, usted había entrado en ese concepto de el relacionarse como algo que estaba hace viniendo. Muchos años, Juan Miguel Petit y su esposa, junto con algunos amigos, tuvimos una reunión porque ellos tenían planeado, todos jóvenes, ¿no? Pero planeado un poco de eso, de en un futuro irse a vivir. Era también una época de que había quedado el Plan Fénix, había quedado sin ocupación y había cantidad de lugares que eran tipo apartamentos grandes, o sea, edificios con apartamentos grandes que daba todo. Ya se empezaba a ver. Eso va a ser una realidad. Parte de los 40 y pico, de los 40 servicios va a ser eso, la convivencia. Hoy ya funciona. Por eso digo que las necesidades, tenías mucha razón tú, que las necesidades a veces no hay que venderlas, pues ya existen. El tema son los precios. El tema son los precios, los costos. No, pero es gente que tiene su casa, que está viviendo solo
y alguien se va a vivir de sus afectos, de su conocimiento, se va a vivir, comparten los gastos, comparten las cosas. Sí, eso es lo que yo decía que hablaba con mis amigas. Y a veces tenés 5 personas viviendo en la misma casa con lo que hacemos en sociología de la familia. Más barato. La vida es más barata, sí. Sí, no, pero aparte, insisto, tenemos que volver a reproducir modelos familiares, ¿no? Porque eso va mucho a la calidad de vida, la calidad de atención. La familia entendida, vamos a aclarar, en el afecto, en la amistad, en la relación, no sanguíneo necesariamente. No vamos a recuperar a nuestro papá. No, por supuesto, los vínculos. Ni todo plantearnos grupo que tu exmarido termine alojándolo en un cuarto porque la mujer actual lo... No, esperemos que eso también se dan en la realidad. Victoria está aclarando por las dudas. Sí. Vamos a ponerlo a pie también de la pantalla por la duda. No se aceptan reclamos de... Digo, que cada uno se encargue de los suyos. Somos animales sociales. Más que son animales... Por supuesto que todo es una broma, ¿no? Sí. Todo es una broma, porque estamos tratando también de desdramatizar un poco esta situación. En la que todos, buen día, todos, tarde o temprano, vamos a estar. ¿No? Y hoy uno dice, porque conozco mucha gente que le pasa eso, yo no voy a querer ser una carga para mis hijos, yo no voy a querer, por aquella asociación, ¿no?, de que vejez es carga. Pero... Yo le preguntaría, porque hay mucha gente que me dice, yo no quiero ser una carga para mis hijos. Primero que nada, decirle eso a tus hijos y fíjate lo que te dicen. A un hijo que un padre le diga que soy una carga para vos es casi tan doloroso como no querer ser una carga para el hijo. Todo eso es un tema de diálogos también en la familia, ¿no? Porque entiendo que ninguno de nosotros quiere, y venimos, creo que toda nuestra vida madura, empezás a ver, bueno, los gurises como están ahora, empezás a pagarle a los colegios un poco más por la duda para que tengan mejor futuro, empezás a invertir más en inglés, en otras actividades como para que tengan una mayor formación, todo futuro, pero también eso es su futuro, digo, la programación. Bueno, a ver, y vuelvo al tema del coronavirus. Queda muy poquito suyo el tiempo. El tema del coronavirus y la familia. Los italianos tuvieron un pico muy grande porque los italianos no ven muy bien los servicios de residencias y los tenían en su casa, ¿no? Entonces muchos de los viejos italianos se enfermaron. Solos. Bueno, o no estaban solos o porque estaban en sus casas o con familiares de otras edades que se contagiaban, de los cuales se contagiaban. Ojo, que en España nos pasó al revés. En España pasó en las residencias. O sea que, ¿cuál es la variable? O sea que estamos dando cuenta que la protección tiene que ser en cualquier lado, más allá de la familia o una familia. Sí, claro, ¿no? Obvio. Porque estamos viendo esto. Y ojo, hoy en día estaba viendo la letalidad que tienen los porcentajes, que es un 5% a los que tienen una gama de 60 años, salta un 10%, esto es europeo, ¿tá? Todavía no tenemos porcentaje de letalidad en Uruguay. 5% más o menos, 4,6, 5 para los que tienen la década del 60, tienen un 10, se duplica a los que tienen una década del 70, septuagenarios, y los que pasan los 80 tienen casi un 20%, ¿no? Que también es para verlo atento eso, para también las políticas que vamos a tomar, que no es de todo, ¿no? Bien, nos quedamos, porque es hora de cerrar el bloque, con un concepto muy esperanzador, que la verdad lo escuché acá por primera vez, gracias, y es eso, cómo estas generaciones de niños hoy, ¿no?, a partir de la emancipación femenina, que salimos a trabajar, que ya es muy difícil por ver las luces y sombras de todo, ¿no?, que tanto se critica desde algunos aspectos, que ha deteriorado la familia. Mira vos, sin embargo, dónde aparece un punto fuerte, ¿no?, dónde aparece una luz, y es el vínculo de los niños con los abuelos, que terminan muchas veces ayudando a esos padres o madres que tienen que salir a trabajar constantemente. Ojalá eso suponga para el futuro un vínculo con los ancianos de otra manera, ¿no? Ojalá. Alberti, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento. Hacemos una pausa y ya venimos.